quiero ser sincero porque también esto es parte de mi esposa. Solamente buscábamos a un padre ministerial. 3 años estuvimos orando para que Dios nos mostraba el hombre que nos iba a paternizar. 3 años donde buscamos mucho el ayuno, la oración y el altar, para que Dios nos indicara la persona que tenía que regir nuestras vidas. Y saben que no pensábamos en nada más. Solo nos conformábamos con tener un padre. En la condición que nosotros tomamos o que estábamos cuando entramos en paternidad, era como la condición del hijo pródigo. Nunca nos imaginamos las cosas que Dios iba a hacer y las que faltan por hacer después de entrar en paternidad. Nunca. No lo hicimos por los panes y por los peces. Lo hicimos por una alta necesidad de nuestras vidas, por tener a alguien a nuestro lado que nos dijeran: sí se puede, sigue adelante, no estás solo. Y eso solamente nos transformó. Nunca pudimos imaginarnos en aquel día 4 de septiembre del año 2011 que con mi esposa íbamos a ser promocionados a apóstoles. Nunca. Que íbamos a ser promocionados profetas. Nunca. Que íbamos a viajar tantas veces a Viña María y a varias provincias de Argentina. Nunca. Nunca nos imaginamos ese día en que el padre ministerial de esta casa nos iba a empezar a invitar a viajar con él al extranjero a predicar la palabra. Nunca. Nunca yo me vi en México. Nunca me vi en Guatemala. Nunca me vi en Brasil. Nunca lo hicimos por eso. Solo por la necesidad de tener un padre a nuestro lado. Sabíamos la importancia de tener un padre a nuestro lado. Nunca lo hicimos entrar en paternidad para tener hoy un crecimiento explosivo en nuestra iglesia local. Nunca. Nunca lo hicimos para establecer, escuchen bien, la paternidad en Rancagua y en Chile de Arica a Punta Arenas. Nunca. Nunca pensamos estar en el directorio de la mesa apostólica en Chile. Nunca. Nunca pensamos, llegamos a pensar que íbamos a ser parte de un presbiterio internacional. Nunca. Yo hoy quiero hablar y dar testimonio del buen padre que tengo, porque el buen padre nos promociona en forma paso a paso, tiempo tras tiempo. Nunca pensé que iba a existir la posibilidad de alcanzar la capellanía de la policía de Chile. Nunca. Nunca ser los coordinadores generales de la cumbre continental que se hizo, la tercera reforma del Espíritu Santo en Santiago de Chile. Nunca. Claro, porque uno podría decir, pero ¿y cómo le fue? Demasiado bien. Demasiado bien. Alcanzó todo. Alcanzó el recurso. Fueron la gente que tenía que ir. Hubo muchas palabras. Hubo mucha unción. Mucha declaración. Solo buscábamos a un padre. Nunca tener hoy un grado de magíster reconocido en teología. Nunca. Sin estudiar ni un día, nada. Nunca.
Para mí, una de las cosas importantísimas también, nunca me imaginé, porque busqué la sanidad física por 25 años, nunca me imaginé que en paternidad la iba a alcanzar. Solo busqué un padre nada más. Uno que se pusiese a mi lado y me dijese: hijo, se puede, se puede. Yo te voy a ayudar. Solo buscamos a un padre de corazón, abrazarlo, cogerlo, tomarlo y vivir la paternidad. Porque la paternidad no solo se habla, se vive de corazón. A nosotros paternidad nos ha hecho pero muy requete bien. Cuando el apóstol este año nos declaraba las claves para el ministerio poderoso, había una de esas claves que casi no la tomamos y no la vivíamos: la vigilia. Y acordamos con mi esposa corregir esa clave y vivirla. Semana por medio de febrero, a la fecha nos reunimos en Rancagua para hacer vigilia, vigilar de madrugada, semana por media, escuchando la voz del Padre. Ya ha venido un crecimiento en la iglesia explosivo. En paternidad hemos podido alcanzar cosas que por años no las alcanzamos. Por eso cuando entramos a paternidad con mi esposa nos sentíamos como el hijo pródigo, no merecedor de nada, solamente el amor del Padre y nada más. Y el Padre, dice la palabra, que sacó el mejor vestido, sacó el mejor anillo, el mejor calzado y al becerro más gordo para recibir al hijo en la casa. Sin merecer nada lo tenemos todo cuando tenemos un Padre de acuerdo a la talla de Dios. Por eso es importante honrar a los padres. Porque un padre ministerial es aquel que nos promociona. Y tú no te das ni cuenta y eres promocionado. Esto es un resumen de los 6 años. ¿Qué va a pasar, apóstol Juan Andrés Buzo, en los próximos 6 años? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué palabra me va a declarar? Y mire, ¿saben qué? Antes de ir a Brasil tenía 2 días. Yo estamos trabajando en la capellanía de la policía en Chile y tenía que reunir una cantidad de certificados y exámenes porque era la opción de Dios para ya no ser un servicio gratuito, sino que recibir un sueldo, como decimos en Chile. Y me quedaban 2 días para entregar toda esa información. Era imposible. Así que llegué a Brasil y le comenté al apóstol: apóstol, mire lo que me está pasando. ¿Cierto que eso no es de Dios? Porque ya se cerraron todas las opciones y posibilidades. Y me dice: hijo, no, eso es de Dios para ti. Se va a revertir el plazo y vas a poder optar y vas a quedar con un sueldo dentro de la capellanía. Y así fue. Llegando a Chile, me dieron más tiempo y pude ingresar todos los certificados y exámenes físicos para entrar ahora en un contrato con la policía de Chile. ¿Sabe que me siento como un niño cuando pasa de la niñez a la adolescencia? Mi crecimiento fue tarde. Lo que un niño puede crecer a los 14 años, yo crecí y me desarrollé a los 17 años. Y como fue tarde, fue violento el crecimiento. Y recuerdo que me dolían los huesos de todo el cuerpo.
En un año crecí por lo que no había crecido por 3 o 4 años. Por muy enano que te encuentres, si llega a paternidad, vas a crecer sí o sí. Cuando el niño no piensa en crecer, pero le llega a la pubertad y crece. Cuando uno entra en paternidad no piensa en crecer, pero crece ministerialmente. Y se nota y se percibe. Paternidad te hace crecer sí o sí. Aunque no quieras, aun si estás apestado, vas a crecer. Porque estás dentro del diseño de Dios. Así que nos preparamos para seguir creciendo. Y lo que viene es algo bueno y mejor. ¡Wow! ¡Wow! No me puedo imaginar mucho. Y en paternidad, mire, ocurre lo que habla la parábola del hijo pródigo. ¡Wow! Me maravilla esa parábola. No solo esta parábola habla del regreso de un hijo alejado a la casa del padre, sino que esta parábola nos habla del nivel de hijo que podemos ser hoy. Que para allá va un poco el mensaje. ¿Cumplo con las exigencias y evidencias de ser un hijo verdadero? ¿O todavía me falta para llegar a ese nivel? Siempre se ha entendido que el padre de familia de esta parábola es Dios y que el hijo pródigo es un cristiano apartado o descarriado. Pero creo que la palabra del hijo pródigo va más allá, es algo más profundo. Claro que el padre de familia puede ser directamente Dios, pero también puede ser un padre ministerial. Y el hijo pródigo, hay varias opciones. Porque siempre se ha entendido, como dije, aquel que estuvo en la iglesia, que disfrutó de la presencia de Dios y se apartó y se fue a Egipto. Es una de las tantas opciones. Pero también hace referencia de aquel que nunca ha estado en la iglesia y entra a la casa de Dios y se encuentra con el Padre y nunca se aleja de él. Pero también está la tercera opción, que es aquel que está en la casa, que reconoce a alguien como padre ministerial, más su corazón está lejos de él. Hay razones para creer en esto. Recordemos que las dos parábolas anteriores, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, son parábolas donde habla de la acción del actor. Aquel que perdió una oveja, dice la palabra, que deja las 99 por ir a buscar la que está perdida. Y que hay gozo en los cielos cuando traen la oveja perdida, porque hay alguien que se arrepintió y que se salvó. En la parábola de la moneda perdida, dice que una mujer pierde un dracma y dice que barre la casa, enciende la lámpara y busca la moneda hasta que aparece. Hay alegría, hay gozo, los ángeles de Dios, porque un pecador se ha arrepentido. Habla en las dos opciones de alguien que estaba lejos, perdido y que volvió. Pero en la parábola del hijo pródigo,
En ninguna parte dice que el padre de la casa salió a buscar al hijo. Lo esperó. Y los que somos padres ministeriales, ¿cuántas veces usted estando en la casa, en la iglesia, hay que esperarlo porque hay cosas que no entiende? Y mire lo que dice el verso 17. Este hijo, a pesar de que estaba lejos físicamente dentro de la parábola, pero fue un hijo que nunca se desvinculó 100% de su padre. Porque exclama y dice lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. En la casa de mi padre. Él lo asociaba, lo vinculaba con el padre. Nunca rompió profundamente la relación con el padre. Así que fácilmente puede ser alguien que está en la iglesia, en la casa del padre, y escucha hablar de paternidad y se instruye de lo que es paternidad, un padre ministerial, más en los hechos denuncia que su corazón está lejos de él. No solo Dios quiere alcanzar al perdido. El que nunca ha escuchado la palabra de Dios. No solo Dios quiere restablecer para que aquel que estuvo en la iglesia y hoy no está pueda volver. Sino que también lo que Dios quiere, que los que están en la casa, los que se sienten hijos o los que les cuesta ser hijos, se vinculen aún más fuerte con el padre de la casa. Porque se ha hablado en los mensajes anteriores de ser hijos verdaderos. Y la pregunta: ¿usted es un hijo verdadero de esta casa? ¿O va en camino a ser un hijo verdadero, pero le cuesta, lo reconoce, pero sigue trabajando en esa área porque quiere llegar a ser verdadero hijo en la fe? Y en esta parábola encontraba 3 niveles de hijos. El primero es el nivel de hijos libres. Es como la primera parte de la parábola. El hijo que todavía no era pródigo, pero ya pensaba en ser pródigo y en salir del lado de su padre, pedirle su porción, pedirle su dote y arrancar y disfrutar de la vida. Y hago referencia a los hijos libres, aquellos hijos que quieren hacer lo que ellos quieren. Ellos no escuchan el consejo del padre. Ellos quieren ser libres, liberales. No reciben el consejo. Y toman decisiones a su manera, a su estilo y a su pinta. Y hacen lo que ellos quieren, como el hijo pródigo. Él sí todavía no era pródigo, pero se estaba preparando para ser pródigo, para salir a disfrutar la vida como se le pudiese ocurrir. A su manera, a su estilo, no reconociendo la autoridad y el consejo de los padres ministeriales. No son pocos los que hay así. Están también los hijos que todo lo cuestionan. Y en esta parábola vemos muy claramente que el hijo mayor del padre de la casa, dice la palabra, que se enojó con el padre. Porque el padre tuvo misericordia de su hermano menor. Son aquellos osados que todo lo cuestionan, que todo lo juzgan, que todo lo critican.
también dentro de los hijos hay gente que es así. Gente que le cuesta la sujeción, que le cuesta escuchar al padre de la casa. También hay gente así. Creen que ya han crecido lo suficiente para no escuchar a alguien como padre. Y están los hijos pródigos, pero que regresaron. Aquellos que solamente buscan restablecer la relación con el padre de la casa. No quieren absolutamente nada. Llegan al lado del padre sumiso. Ya llegan tratados. ¿Sabe cómo los hijos liberales o los hijos pródigos son tratados por Dios para que regresen tratados? Dios te lleva a apacentar cerdos. ¿Saben cómo los hijos que todo lo critican, que todo lo juzgan, cómo pueden ser tratados por Dios para doblegar su corazón? Apacentando cerdos. Este hijo, hasta que no apacentó cerdos, dice la palabra que aún teniendo el deseo de comer algarroba, nadie le daba con el hambre que había en la zona. No recapacitan. ¿Eres de aquel hijo que quiere hacer lo que quiere? ¿Eres de aquel hijo que eres osado y todo lo cuestiona? ¿O eres de aquel hijo que es tratado por Dios siendo y apacentando cerdos? Póngase de pie. Póngase de pie. Me decía el Espíritu Santo en la mañana que tenemos que ser como David. David tuvo dos opciones. David era hijo de su padre Isaí. Todos conocen la historia. Y David tuvo dos opciones. O quedarse con las ovejas de su padre en el campo, o salir al campo de batalla. La declaración profética de un padre sobre un hijo es poderosa. ¿Sabe que yo creo que Isaí sabía lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla? Sabía el nivel de hijo que tenía. En ninguna parte de la palabra menciona que Isaí mandó a su hijo a confrontar al gigante. Nunca lo dice eso la palabra. Pero Isaí sabía el nivel que tenía su hijo. Sin duda, Isaí lo preparó para derrotar a osos y a leones. Dice la palabra que David era un hombre de guerra, era vigoroso, era valiente. Isaí mandó
a David a darle ración a sus hermanos y al jefe de los 1000. Nunca Isaí mandó a confrontar al gigante. Pero Isaí sabía que David tenía recursos para enfrentar al gigante. Isaí lo mandó a darle ración al pueblo, alimentar al ejército de Dios para prepararlo para la guerra. Y ahí dice la palabra que David obedeció nuevamente a su padre. Mire, cuando un hijo escucha la voz de su padre o escucha una declaración profética del padre, puede traer libertad a una nación. Si el ejército de Israel estaba temblando, el rey tenía miedo. Y seguro que Isaí le dijo: mira, anda y alimenta a tus hermanos, alimenta al ejército de Dios. Y de pasada, córtale la cabeza a ese que está desafiando al ejército de Dios. Y eso es lo que hizo David. David dejó las ovejas con un guarda en el campo, dice la palabra. Y obedeció a esa palabra que el padre le demandó. Lo glorioso de David no solo fue que mató al gigante, dice la palabra que le cortó la cabeza. Y va con la cabeza y se la presenta al rey. Qué glorioso fue eso. Por eso comenzaba contando todo lo que un padre de una casa te declara sobre tu vida. Es tan importante y potente la declaración de un padre o la declaración profética de un padre. Por eso, si tienes un padre ministerial que sea profeta de Dios y te declara una palabra profética sobre tu vida, eso te va a llevar a niveles mayores, te va a llevar a instancias superiores. 40 días estuvo Goliat desafiando al ejército de Dios. Y pasó un adolescente que obedeció a su padre, que se atrevía ya a matar a leones y a osos. Y dice la historia que no tuvo miedo, lo confrontó y le cortó la cabeza. Una declaración profética de un padre puede librar a una nación de esclavitud, de yugo de esclavitud, de años, de décadas, de siglos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra ha sido impartida, mi Dios. Que todo lo que tengas que decorar, agregar, traiga sobre nosotros, Señor, revelación. Que hoy podamos ser aquellos David en estos tiempos, para escuchar, mi Dios, la voz de un padre y hacer cosas, Señor, que nunca nos hemos atrevido a hacer.
Hoy quiero escuchar la voz del Padre de esta casa. Hoy, mi Dios, todo el acto profético sobre nuestras vidas como hijos ministeriales, mi Dios, lo queremos ejercer en el campo de batalla. Porque la voz profética de un Padre, mi Dios, nos va a llevar sí o sí al campo de batalla. En primera instancia, mi Dios, esa voz profética de un Padre nos va a llevar, mi Dios, a llevar la ración al ejército de Dios. Tu palabra, mi Dios, sobre nuestras vidas, hazla correr poderosamente sobre nosotros. Todo acto profético, mi Dios, sobre nuestra vida va a ser realidad. Queremos ser como David, que le cortó la cabeza al enemigo, a Goliat. En el nombre de Jesús, corre tu gracia sobre nosotros, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Dios.